Hola Internet, yo soy Pan y antes de comenzar les voy a dar unos anuncios parroquiales. Uno se va a cambiar, va a haber un rebranding del canal. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que hay demasiados canales con el nombre de la caja de Pandora. Y yo dije, el chorrocientos canal más, que se llama así. Yo dije, ok, entonces se cambiará por Pan de Pandemonium. Espero que así les guste, se me ocurrió esa idea. Yo soy Pan, Pandemonium, clic. Y ya está. Otra cosa, sigo probando cosas de audio y de video, entonces si pueden ayudarme con eso sería excelente. Ah, ¿Qué otra cosa? El caso de hoy. El caso de hoy verdaderamente es por el que comencé este canal porque me parece un caso, además de que es interesante, intrigante y sobre todo excepcional, creo que precisamente plantea muchas preguntas acerca de los casos que, bueno, los dos últimos que he estado revisando en el canal sobre el fagocitismo, porque en este van a surgir muchas preguntas, sobre todo a partir del perfil de la víctima. Interesante. Y pues nada más. Así que ya para no delatar más esto, comenzamos. Antes que nada, quiero avisarles que este caso va a ser un poco más de comenta que el anterior. Estoy probando también el formato que quiero manejar, porque el primero fue más de comenta y documental, como un mix entre los dos. Y el segundo fue más tal cual un documental, porque siento que casi no hubo comenta. Sí hubo unas preguntas interesantes que planteé y que espero que les hayan como movido algo, pero en este sí va a ser un poco más de comenta. Así que vamos a empezar. Para comenzar este caso tenemos que movernos de regreso al año 2000. Por allá, en los años 2000, cuando los 2000, ahí en la canción de Natalia Lafourcade, apareció un anuncio en internet de lo más curioso. Un hombre de 39 años buscaba el perfil de alguien en internet de 18 a 30, varón, de buen cuerpo y que estuviese dispuesto a ser sacrificado. Evidentemente este anuncio llama la atención de muchos internautas. Algunos lo toman como broma, algunos como si fuera un meme, como lo que tenemos un meme como hoy. Y cosas así. Troleos del internet. Cosas de chavos. Pero este anuncio era real y llevaría a descubrir uno de los casos más intrigantes respecto al tema del fagocitismo. Hablo sobre el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotterdam. Pero si quieren saber más, cierran las cortinas, acurrúquense en las tinieblas, no hagan ruido, pues el pandemonium ha comenzado y nosotros seremos sus espectadores. El caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotterdam. Como les contaba hace rato, en el año 2000, Armin Meiwes, un ciudadano alemán, publicó en internet, dentro de foros un tanto oscuros, perturbadores y cuestionables, su anuncio en el que buscaba a un hombre de este perfil. Y pese a lo que cualquier pudiese llegar a imaginar sobre Armin, y sobre todo de las personas que contestaron o reaccionaron a este anuncio, se tiene registro que tuvo contacto con más de 400 perfiles dentro de estos foros interesados en esta actividad. Así que ojo con el internet. Ahora, tardaría un año en que la persona con la que se vería primero, que no fue su víctima, apareciera. El primer perfil con el que interactuó y que llegaron a un acuerdo para verse fue con Borg Joes. Borg Joes al inicio fue a la casa de Armin, se quedaron de ver, todo muy bien. Fue a su casa, pero conforme se fueron desenvolviendo la situación, Borg comenzó a presentar dudas sobre lo que estaba haciendo con Armin. Y sin ningún problema Armin le dijo, ¿sabes qué? Si no estás seguro, pues
no hay por qué hacerlo, no voy a hacer algo que no quieras que te haga. Entonces pues literalmente se despidieron y se fue y no volvieron a tener contacto. Pasaría otro año para que una segunda persona se presentara ante al anuncio de Armin. Y sería que el 14 de febrero de 2001, un ingeniero de 43 años llamado Bernd Jürgen Brandes respondería al anuncio de Mae West. En esta ocasión, incluso intercambiaron mensajes de índole antes de su encuentro. Y en estos mensajes no nada más eran de ese tipo, sino como se quedó claro que la fantasía de tipo no solo fue por parte de Armin, sino que también era sentida por Bernd del otro lado. O sea, su fantasía era ser fagocitado. Entonces, dentro de sus mensajes se encontró esta confirmación, dado que le explicaba o empezaban a tener como un plan de cómo se desarrollaría el acto una vez que sucediera. De que, lo vamos a hacer así, voy a llegar a tu casa y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y pues esto va a suceder, ¿no? Entonces se tenía como plena conciencia de ambos lados qué era lo que qué era lo que se quería que sucediese. Ahora, también en sus mensajes incluso se llegó, bueno, más bien el propio Brent mencionó que con su tiesta, al finalizar todo, Armin se podría hacer un bonito cenicero. Entonces, desde un inicio vemos que este caso es diferente a los dos anteriores, en los que en el primero con los fagocitadores de Krasnodar, pues no había pleno consentimiento por parte de las víctimas y tampoco en el caso del blogger caníbal, el blogger fagocitista, su víctima tampoco dio un consentimiento, pero estamos viendo que desde el inicio en este caso tan específico sí lo había por parte de las personas que se contactaban con Armin. Entonces, por eso mismo les había comentado que es un caso muy interesante. Y sobre todo porque no es lejano en cuestión de tiempo. A lo mejor se nos hace de que 25 años, para este momento, han pasado demasiado tiempo, 25, 24 años. Pero 25 casi... 24, casi 25 años. Sucediera este acto, ¿no? Pero pues está realmente temporalmente muy cercano a esa contemporaneidad. Entonces creo que es interesante también por eso. No es un caso así de que allá en los 80, sino que es allá en los 2000. Bueno, continuamos con la historia. Bueno, se pusieron de acuerdo y empezaron a ver cuándo se verían por primera vez. Pero un poquito antes de pasar a lo que sucedió con el encuentro, vamos a hablar de quién era Armin. Bueno, Armin nació en 1961 en la ciudad de Kassel, en Alemania, siendo el tercer hijo de un matrimonio no tan feliz y al que ya le habían sucedido dos matrimonios anteriores por parte de su madre. Es decir, su madre era la que aparentemente tenía la custodia de sus hijos y se iba casando con hombres, aunque pues sus relaciones no eran no eran el ejemplo de mejor relación ni de mejor entorno intrafamiliar, ¿no? Si bien Armin contaba con vestido, con casa y con alimento, la soledad fue una constante en su infancia, y para el año de 1965, con apenas 4 años de edad, los hermanos mayores de Armin decidieron abandonar la casa y buscar su propia vida, pues no encontraban ahí un entorno ni seguro ni agradable. Entonces, al abandonarlo así, esto aparentemente repercutió negativamente para el desarrollo de la personalidad de Armin. Al siguiente año vendría otro golpe, ya que su padrastro también decidió abandonar a su madre y ahora él estaría completamente solo con su madre a partir de ese momento. La cual, además de no ponerle tanta atención, lo que dice Armin es que él lo criticaba todo el tiempo, de que si era muy débil, que si no era capaz, que si siempre estaba nervioso, que si siempre estaba ansioso, que era un niño muy raro. O sea, todo era críticas para Armin. Defendiendo defendiendo al asesino, defendiendo al criador. No, pero sí, hay que contextualizarlo. O sea,
A veces ese tipo de personas no surgen de los mejores contextos y no quiere decir ni justificar el hecho de que lo que hayan hecho. En el caso de Armin es un caso muy muy particular. Entonces, por cómo se dan las cosas, o sea, el hecho de que no está cazando, sino que literalmente está buscando a personas que tengan su misma fantasía. Y por eso mismo creo que no podemos encasillarlo, o este caso no podría ser encasillado junto con nosotros, por lo cual también es lo que me llama muchísimo la atención a nivel personal. Pero bueno, continuando con esto. Pues como vemos, el hogar no era para nada armonioso, los reclamos continuaron, sus malas experiencias y muchísimas desventuras en su infancia, ¿no? Debido a esta soledad, Armin comenzó a fantasear con un amigo imaginario al cual le dio el rol de hermano mayor para poder comunicarse con alguien y que pues verdaderamente se sintiese escuchado, ¿no? Desde su infancia, encontrarse en una situación así creo que para cualquier infante es duro. Eh, una vez que entró al colegio, pues a la primaria, Armin comenzó a hacer amiguitos como todos, pero a la edad de 12 años sus fantasías de fagocitismo empezaron a crecer. A Armin lo que cuenta es que ya tenía fantasías fagocitistas cuando era niño, justamente cuando empezó a crear a Frankie, a su hermano imaginario, con el cual hablaba de estos temas, pero solamente se quedaban como en conversaciones pues, de un niño, ¿no? Pero ya para los 12, cuando ya estaba más desarrollado cognitivamente, pues ya planeaba o planteaba la posibilidad de relacionarse con sus iguales y consumirlos para que estos estuviesen siempre con él y nunca lo abandonasen. Y creo que esto tiene mucho que ver precisamente de lo que acabamos de decir hace rato, del tema de que, bueno, sus hermanos lo abandonan, su madre no está presente, sus padrastros no estaban presentes y su padrastro en turno, en el momento que sus hermanos lo abandonan, también lo abandonó. Creo que el vínculo de consumir, pertenecer, permanecer es muy claro en el caso de Armin. Ahora, a los 18 años intentó ingresar a las filas del ejército alemán, sin embargo no acreditó las pruebas necesarias para poder ingresar a la milicia y es entonces que en 1991, después de trabajar de forma informal, decide estudiar ingeniería computacional. Entonces se gradúa como técnico computacional cuando sale de ahí. Y ese trabajo lo tendría hasta el momento de su juicio. Desafortunadamente, en el año de 1999, 2 años antes de los acontecimientos, recordemos, el 2000 publica su anuncio y es hasta el 2001 cuando se ve con Bernd, una vez de haber tenido la experiencia fallida con Joss. Su madre, la madre de Armin en 1999, fallece de cáncer. Armin, a pesar de que se sentía triste por la pérdida y de ahora sí estar verdaderamente solo, también se sentía a la par liberado, porque si recordamos, pues su mamá no era como la mejor madre del mundo y pese a que sí veía por él, lo maltrataba psicológicamente. Entonces, creo que en parte es o pudo haber sentido como sentimientos conflictivos por esto mismo. O sea, es muy interesante precisamente que todo el tiempo está como enfrentándose a contraposiciones. Es de, ok, pasa esto y me abandonan, pero soy un niño. Y luego tengo estos pensamientos que a lo mejor no deberían ser los que tienen un niño, pero pues son los únicos pensamientos que tengo y nadie me escucha. Entonces me voy a crear un amigo imaginario para que alguien me escuche. Y luego cuando ya tengo amigos reales, lo que primero que quiero es que no me abandonen. Pero como yo ya traigo estas fantasías extrañas y nadie las sabe más que mi amigo imaginario, pues las va a ir desarrollando. Entonces creo que hay cosas muy, muy interesantes puntualmente en el caso de Armin. Ahora, ya con la casa completamente sola y acordando el punto de reunión con Bernd, a esto nos vamos a regresar al año de 2001, más precisamente el 9 de marzo.
cuando Bern y Armin se encuentran en la estación principal de trenes de Kaisel. Bern entra a la casa de Armin, todo normal, hablaron un poco, se movieron a otra habitación que Armin ya había insonorizado previamente para, pues, en dado caso de que si durante el proceso de lo que iban a hacer Bern no soportaba y empezaba a gritar o había demasiado ruido, pues no molestaran y llamara la atención de los vecinos. Entonces, pues esta habitación la había preparado para esto. La plática continuó, pero Bern empezó a dudar de lo que harían, por lo que le pidió a Armin salir. Y de nuevo, Armin no se enojó, no se frustró, simplemente le dijo, ok, si no estás seguro, vamos fuera. Salieron y ya iban hacia la estación de trenes otra vez, pero entonces Bern lo detuvo y le dijo que pues podrían aprovechar esa salida y que ya estaba más despejado y que como que ya había ordenado bien su mente, para pasar a comprar lo que necesitaban para hacer lo que iban a hacer. Entonces ahí vemos que, si se dan cuenta, pese a lo que pudiese parecer por fuera y el perfil que tenemos muy rígido de víctima-victimario, aparentemente lo que vemos es que Bert todo el tiempo está como dando una pauta a las acciones de Armin. Entonces es interesante y complejo, y sobre todo esto va a ser muy complejo después, al momento del juicio. Compran lo necesario y se mueven de nuevo de regreso a la casa de Armin, ¿no? Ya en la casa de Armin, aproximadamente a las 6 es cuando Bern le dice a Armin, ¿sabes qué? Que todo suceda ya. Mantienen previo a lo que iba a suceder, y antes de todo, de que el verdadero acto que iba a ser el principal de la velada comenzara, Armin preparó cámaras de video, lo cual pues realmente ayudó a la parte de la acusación y a la parte de la defensa durante el juicio, y precisamente por el cómo se desarrollan los hechos es por lo cual la parte de la defensa en el primer juicio, porque tuvo dos, pudo conseguir una sentencia no tan grande, y eso es lo que impacta realmente. Enciende las cámaras y entonces pues lo primero que le pide Bern es que él tiene una fantasía, que es consumir su salchicha coctelera, if you know what I mean, junto con Armin. Armin al principio lo duda y es como de que ok, pero está bien, lo haremos. Y pues procede a seccionar esa parte, ¿no? Seccionan eso y se lo intentan comer, pero debido a lo que se había tomado Bern antes, bueno, evidentemente se había tomado analgésicos, tranquilizantes, y se menciona que incluso jarabe Vic, como para relajarse y atontar sus sentidos, pues está mareadito. Entonces, debido a ese mareo y a esa como inestabilidad y poca como noción de su cuerpo, o sensación plena de su cuerpo, y también supongo yo que también de su mente, no podía comer bien, o sea, realmente no podía consumir nada, no tenía coordinación. Entonces Bern dice, ¿sabes qué? No puedo, tú continúa. Armin pues dice, esto está crudo, esta salchichita coctelera no me lo voy a comer así crudita de la bolsa, voy a ir a asarla. Y entonces va a la cocina, deja a Bern sentado, a ir chorreando líquido de cereza borrada. ¡No! Chorreando líquido de cereza. Y entonces, pues ya, Armin dice que aquello parecía una fuente, pero pues él tenía que ir a cocinar. Entonces dejó a Bern sentado, fue para la cocina, trató de freírlo, pero estaba como distraído y entonces se le quemó. Y ya tampoco pudo consumir la salchichita coctelera. Entonces, pues, ok. Al final eso no sucedió, no hirvió, literalmente. Entonces, pues ya se le quemó. Basta. Entonces regresa con Bern, y Bern o sea, ya bien mareadísimo y debilitado, precisamente porque se le estaba yendo una fuente de cereza entre las patas. Le dice, oye, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien, quiero ducharme.
Entonces Armin lo toma, lo ayuda a ir al baño. Evidentemente todo el desastre que tú te imaginas que pudo haber sucedido en ese movimiento. Y llegan al baño y lo deja en la bañera. Ahí lo deja y le dice, pues báñate, yo voy a mi cuarto. O sea, de que Armin estaba en su propio mundo. Se fue a su cuarto y se fue a leer una novela de Star Trek. Mientras el otro estaba de que entre la vida y la no vida. En la bañera y duchándose. Hasta que supongo yo que pierde la conciencia. A la mañana siguiente Armin se da cuenta, pues despierta porque literalmente no hizo nada. Es que esto es eso es lo increíble de todo. Armin como lo estaba grabando de todo este registro. Entonces no hay manera de decir que los acontecimientos no sucedieron de esa manera, porque justo en el video se ve cuando Burn le dice, oye, ayúdame a esto, ayúdame a lo otro, y no sé qué, y Armin lo hace. Y Armin no parece tener una actitud de, no. Todo el tiempo está como siguiendo lo que le marca Burn. Entonces, pues ya. Armin va a ver qué está pasando en el baño. Descubre que Burn está inconsciente, pero aún está con pulso. Y entonces, ahí sí, como que dice, chica, ya duraste toda la noche, yo ya estoy aquí esperando la fantasía, pero no sucede. Vamos a terminar con esto. Y entonces procede a dejarle una bonita marca en el cuello y deshacerse ya completamente de Burn. Una vez esto, toma el body y entonces lo cuelga en un ganchito para como el de estos de carnicería, y ahí lo deja, y para mayor facilidad de hacer las primeras secciones, ¿no? Termina de hacer sus secciones y separa la carne de el hueso. Y ya que hizo esta separación, el hueso dice que lo muele en harina y la carne la conserva. Lo que dice Burn es que el primer trozo que él prueba es de la parte de la espalda, y que lo preparó con germen y con papas. Así es, él era de alta cocina, muy Hannibal Lecter de su parte. Bueno, después de todo este relato de lo que estaba haciendo Armin y de lo que hizo, duraría 10 meses con los restos de Burn. O sea, nadie se preguntó aparentemente de qué le había pasado a Burn. ¿Qué onda con este tech? Porque también Burn era un ingeniero técnico. Entonces fue así como de que en su trabajo nadie se preguntó nada, nadie lo buscó y todo esto. Entonces pues, 10 meses, ¿no? Comiendo. Se dice, bueno, aquí hay datos confusos porque en los artículos que revisé, la confesión de Armin fue que eran 20 kilos de lo que consumió de Burn, pero según la policía y las investigaciones, aproximadamente dicen que fue unos 45 para poder deshacerse literalmente de toda la masa cárnica. Entonces, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Armin no tenía tanta noción del peso, o no sé, le regalaban, no sé qué haya hecho con lo demás, pero no creo que haya tampoco mentido en ese aspecto Armin. Pero bueno, se presume que, justo. También agregó a las confesiones, porque todo esto fue confesado en el momento que fue aprehendido. Cuando la policía llega a su casa, les voy a decir esta parte de la información rápida para poder explicar las confesiones de Armin. Después de esos 10 meses, Armin vuelve a subir a la página, al blog donde había comentado su primer anuncio, el mismo anuncio. Pero ahora, además de tener todas estas respuestas de otras personas que también fantasean con el fagocitismo a nivel... ahora llamó la atención de un joven universitario, quien sí entendió o vio un peligro en este anuncio. Se contacta con la policía, les muestra el anuncio y la policía va a la casa de Armin. Armin pues se da cuenta de que lo están buscando y no tiene ningún problema porque él tiene literalmente todas las pruebas de que no hizo esto en contra de la voluntad de la otra persona.
él, así de que, aquí está el video. Y entonces entran a la casa, aunque ahí sí se pone un poco sospechoso el asunto porque Armin, aunque no lo sé, sí era sospechoso porque quería ocultarlo de una manera. Pero el punto es de que cuando entran a la casa empiezan a investigar, encuentran los videos, encuentran pues la casa no está desordenada ni nada, pero sí está como muy acomodada y como muy bien, ¿no? Como una casa normal. Entran a la cocina y empiezan a buscar en el refri y cosas así. Y entonces es cuando encuentra como un fondo falso del propio refrigerador y detrás de ese fondo falso pues estaba como 20, no, decía 14 libras. ¿Cuántos son 14 libras? No lo sé, se los pongo aquí cuántos son 14 libras. Decía que encontraron 14 libras de Burn. Porque se confirmó que era aquello era de procedencia humana. Y después confirmaron que era Burn. Entonces, él luego les dijo, sí es, he estado aquí 10 meses, esto me lo he estado comiendo, y pues, ok. La policía lo arresta y se lo lleva, ¿no? Al interrogatorio. Armin es cuando empieza a hacer sus confesiones, ¿no? Dice toda esta historia, él platica todo cómo se dieron las cosas, y también agregó en sus confesiones el sabor. Dice que al inicio era muy extraño, pero una vez ya preparado y cocinado, la textura era un poco más dura que la carne de cerdo y un poco más concentrada, pero no difería tanto. Entonces fue como de que los policías quedaron un poco así de que shook. De que todo el tiempo Armin estaba con una disposición a incriminarse y como de, ajá, sí, yo lo hice, no voy a ocultar nada, no tengo por qué ocultarles nada si esto fue consensuado, ¿no? Creo que eso era el pensamiento de Armin. Entonces, justo, debido a la naturaleza de este caso, los abogados del Estado alemán no hallaban la manera de cómo culpabilizar a Armin, más allá de un desvivimiento y la profanación de un cuerpo, ¿no? Entonces, debido a que esos eran los únicos cargos que podían encontrar en ese momento, se desarrolla el juicio, que se llevó a cabo el 3 de enero de 2003 y finalizó el 30 de enero de 2004, casi todo un año en ese proceso judicial de la condena contra Armin. Armin recibió una condena debido a estos dos únicos cargos de 8 años y 6 meses. Entonces, como vemos, no es una condena para lo que hizo ante los ojos de una moral muy estricta, pues tan larga. O sea, es como de que, es que debió de haber conseguido una condena más alta, ¿no? Como hemos visto en los casos anteriores, 12, 10 años. Y el chico de Estados Unidos, bueno, ahí no fue una condena, sino que se le llevó al psiquiátrico, ¿no? Y dudas ahí, pero bueno, entonces, como que la condena no le sentó bien al Estado alemán y trataron de investigar más. Lo que hicieron aquí fue una movida literalmente muy técnica del aparato de abogacía y leyes alemanas, porque lo que hicieron fue decir, ok, perfectamente no podemos enjuiciarlo por el fagocitismo, porque el fagocitismo no está penalizado. ¿Cómo lo podemos penalizar? Bueno, como llegó al fagocitismo, que fue desviviendo a una persona. Vale, pero la desvivición tiene dos categorías, OMI y AS. Entonces, si lo enjuiciaron por la primera, porque un OMI puede ser intencionado o no intencionado. La intención de quien desvive no es clara para la ley y entonces por eso mismo tienen menos condenas. Más bien tienen no menos condenas, sino menos años de condena. Y un as sí es intencionado, siempre es intencionado y es premeditado. Entonces lo que hicieron fue literalmente decir, ok, es que esto fue premeditado. ¿Por qué? Porque lo llevó a una sala insonorizada, lo puso a disposición de cosas que lo podían marear, cosas que lo podían insensibilizar, no estaba en control de su decisión, de su cuerpo ni de su mente, y pese a toda la evidencia de video,
estaba en un estado alterado de conciencia, no podía decir si sí o si no, si quería continuar. Y entonces, esto es un as. Como son nuevos cargos, esto también es parte del proceso de acusación de alguien, que es, ok, no te pueden acusar del mismo cargo dos veces o del mismo atentado dos veces. Te van a acusar de otras cosas, te pueden poner más cargos y entonces eso ya implica otros procedimientos y otros juicios. Por lo que la ley alemana decide proceder bajo el cargo de as. Estos cargos y toda esta investigación nueva y esta nueva perspectiva para el caso de Armin comenzó en el 2005. Ya no se le acusaría por omi, sino de voluntariamente. O sea, esto había sido a conciencia, como ya les expliqué, y cambiando la óptica de todo, ¿no? Por lo que la sentencia también cambió. Como los cargos eran otros, pues fue juzgado nuevamente. Y en mayo de 2006, Armin Meiwes fue sentenciado a cadena perpetua. Lo cual me parece como un cambio radical en la condena, ¿no? De 8 años y 6 meses a cadena perpetua. Se sabe que a partir de ser condenado a cadena perpetua, Armin apoyó a una investigación de otro caso de fagocitismo criminal. En este caso sí, completamente criminal, porque yo tengo mis matices con el caso de Armin y ahorita los vamos a platicar. Que sucedieron estos casos de fagocitismo criminal de 1998 al 2000. Se encontraron a 2 chicos que fueron seccionados y presuntamente fagocitados. Entonces Armin ayudó a la creación del perfil de los culpables y exitosamente me parece que sí hubo una resolución del caso, pero no se menciona, no se menciona en la investigación. El caso de Armin con los años fue enriqueciendo el lore del personaje de Hannibal Lecter y de hecho vemos como correspondencias en representaciones más actuales de esa construcción literaria, o sea, el personaje tal cual de Hannibal Lecter con Armin, ¿no? El hecho de que apoya a la policía, el hecho de que todo fue medio consensuado, el hecho de que tenía como esta finura de hacer las preparaciones de Burned y todo esto y los platillos y tal. Creo que de alguna u otra forma impactó el caso de Armin en la cultura pop. Y siendo un reo ejemplar, en 2007 y me parece que hasta la fecha, o hasta 2019, que es del archivo en el que encontré todo esto, Armin era como la figura principal de una organización de reos que tiene reos muy conflictivos dentro de sus, vamos a decirlo así, líneas, porque tiene a agresores y a archivos PDF metidos en su organización, pero todos están como ya, o no sé realmente cómo funciona eso, pero lo que dice Armin es que lo que buscan es como pensar en formas de que el mundo sea mejor, y pese a que ellos estén integrados en la sociedad y tengan como estas fantasías de diferente origen y de diferentes temas. Y también se menciona que Armin se volvió al vegetarianismo después de un tiempo. Y hasta aquí es toda la información del caso de Armin Meiwes, el fagocitado de Rotemburgo. Ahora sí, vamos a empezar con la discusión y con lo que a mí me parece como interesante de este caso, que es precisamente todo el tema de que en el primer juicio pues no se podía criminalizar a Armin de forma tan directa. Y es lo que a mí me llama mucho la atención. Y después lo que pasa es que se argumenta que Armin y que Bernd no eran personas psicológicamente saludables, sino que eran enfermos mentales que se encontraron, y entonces debido a esa gran coincidencia del universo, este caso es complicado. Y a mí la pregunta que se me hace como muy tendenciosa y peligrosa, porque de ambos lados puedo verlo, y ahí es donde también podemos llegar a cuestionar por qué, y esto lo voy a hablar justo este caso lo voy a retomar para el video ensayo que estoy preparando del fagocitismo. Es precisamente si hay consentimiento, hasta dónde llega ese consentimiento. O sea, si tú
activamente quieres que se te haga algo o participar en una actividad que a lo mejor moral, éticamente o lo que tú quieras, a la sociedad le parece como cuestionable, pero tú estás participando y no estás violando la integridad con tu voluntad, ni estás yendo en contra de la voluntad de otras personas, y las personas están dando también su consentimiento para participar en ese tipo de actividades, realmente podríamos decir, es que esto es un acto criminal. Es que justo es como, este caso es tan interesante porque es el primero en Alemania que tanto plantea el fagocitismo desde un enfoque como, o sea, me quiero referirme a no me estoy refiriendo a cuando me censuro de sino cuando me censuro de es diferente. Yo aquí dando un glosario de sonidos. Pero bueno, el hecho de que fuera fagocitismo fue como un precedente importante dentro de Alemania, y creo que también fue parte del por qué la segunda apelación. Porque si lo vemos crudamente es como de que, bueno, si ya fue sentenciado, ya va a recibir un castigo por lo que hizo, aunque lo que hizo lo podemos ver como un acto en el que dos personas dieron consentimiento, dos personas adultas estuvieron de acuerdo en participar en esas actividades, yo diría, uy, chica, terreno peligroso. ¿Por qué estarías penalizando a alguien que está consciente de lo que está haciendo? O sea, es que a pesar de que la segunda acusación fuera de que, es que él lo planeó todo con anticipación, pues sí, evidentemente, porque ya estaban de acuerdo. Incluso el propio Byrne le había dado indicaciones a Armin y había ayudado a crear todo el escenario, ¿no? Meses antes de verse. Luego, el hecho de que después de los sucesos también se dijera, no, pues es que como consumió sustancias y no sé qué, a lo mejor en algún momento pudo haber dicho que ya no quería y que quería salirse de todo. Pero es como de que es que él mismo consumió esto de forma voluntaria. Él mismo le dijo a Armin, cuando empezó a dudar de lo que quería hacer, salirse de la casa, y Armin no tuvo ningún problema y salieron y fueron a comprar esto. Y entonces regresaron y Byrne fue de que, sí, ya vamos a empezar con esto. Entonces, creo que Armin siempre estuvo, aunque suene un poco defensa a el fagocitador, es muy dudoso el tema de que, Armin hizo todo lo que Byrne le pedía que hiciera. Nunca fue en contra de la voluntad de Byrne. Entonces, entiendo por qué podría verse esto como un acto de alguien que no está bien psicológicamente, pero aún así es como de que no lo sé. O sea, ¿cómo sabrías que alguien está mal psicológicamente si cuando fuiste a revisar, porque también investigaron a Byrne, ¿no? Pero tampoco encontraron nada. Entonces fue así como de que nada raro, ¿no? En su vida, que tampoco, o sea, un técnico, un técnico computacional tampoco era como que fuese así de que iba a tener un diario de sus memorias. Entonces, como que tampoco encontraron un perfil tan claro de Byrne, solamente a partir de las acciones y lo que cuenta Armin. Entonces yo digo, hacer un perfil de una persona a partir de literalmente un día y de contactos de meses previos con Armin, es como, y diagnosticarlo desde puros mensajes. Es que ahí es donde yo digo, esta discusión de la psicología, ¿no? De que no podemos diagnosticar un solo mensaje de texto, claramente. Es entendible, necesitas a la persona, necesita ver un diálogo, necesita ver una discusión, necesita plantearse la situación. Pero aún así, sabiendo estas cosas y diciendo, no, sí, es que esta persona claramente, y era como de, es que con qué facilidad puedes diagnosticar así a dos personas cuando les hicieron pruebas tanto a Armin como a... Bueno, a Armin sí se le pudieron hacer pruebas después y no había nada en cuanto a su psicología. Y era como de... O sea, ¿cómo? El argumento que estás dando no existe, no se sostiene. Entonces te tienes que ir por el hecho de que fue intencional. O sea, vas a cambiar el hecho de que
Como, no, como sabemos perfectamente que si había intención, pues entonces cambia la categoría de omi a as. Entonces es como muy fácil, ¿no? O sea, técnicamente es muy fácil cambiar la categoría, pero también en el caso es como de, como no tuvieron la sentencia que quería el Estado, como para ejemplificarlo, porque siento que el caso de Armin fue un poco como un ejemplo, ¿no? Fue como de que no se le ocurra a la gente que puede hacer esto de forma voluntaria, porque si hace esto de forma voluntaria, nos vamos a meter en un cohete. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizarlo como literalmente cabeza tiesta de Burgo no, de turco, tiesta de turco, así de que vamos a exponer todo esto y vamos a hacer que entiendan, o cabeza de cristiano si quieren, en la persecución contra Roma, para que esto no sea racial. En la persecución por parte de los romanos a los cristianos, ¿no? En el siglo del siglo 1 al 4. Entonces, es como de, a ver, seamos sinceros. Esto parece más un ejemplo del Estado alemán para que la gente no comience a tener autonomía de su cuerpo y de sus decisiones, y más bien que entiendan que los intereses del Estado van primero, y que pese a que hubiese consentimiento, las partes estuviesen de acuerdo y todo hubiese sido bajo un marco de literalmente la responsabilidad de ambas partes. Es como de no lo vamos a permitir, porque ¿cómo es eso de que atentan contra la vida? Y ahí es meterse una discusión bien fuerte, que esa la retomaremos en el video ensayo, ¿no? Pero hasta aquí lo dejo porque esas ideas me las voy a pasar para allá. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de este caso? ¿Les parece interesante? Dicen, ay guacala, qué horror, o guacala, qué rico. No es cierto, ojo con el ojo. Si tienen pensamientos así, es mejor que vayan con alguien para platicarlos, que tengan a alguien con quien hablar, no como Armin, y luego ya vemos. Pero bajo mi óptica yo digo, uy, sí es problemático, pero igual fue consensuado. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Me voy a poner rojo y voy a decir maldito Estado. Es cierto. Que limitas a las personas y nos quieres tener un control. Sí, pero este caso es muy delicado precisamente por eso. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Comenten, compartan, dejen un like si les ha gustado cómo he narrado este caso, un poco más platicadito y un poco más de bromas y de risas. Pero en me lo permití porque desde mi punto de vista, como ambas personas estaban de acuerdo, yo digo, es que aquí no hay ese horror que yo podría percibir de cuando alguien sí está transgrediendo la integridad de otra persona de forma no consensuada. Aquí sí puedo decir, aquí no hay tal, aquí ese horror no existió, todo fue en el entorno de la fantasía y en el entorno del consentimiento. Entonces creo que este caso plantea dudas y no sé, ¿ustedes qué piensan sobre el consentimiento? Del hecho de que tengamos libertad sobre nuestros cuerpos a esos extremos, porque también la libertad corporal, la autonomía corporal, implica que podamos decidir hasta dónde, cuándo y cómo termine nuestra existencia. Y también esa es la discusión de la eutanasia. Y ese tema, con este caso y con otras cosas, se tocan así de cerca. Y son discusiones que hasta la fecha no se han querido tener, y yo creo que es por el tema de que hay cositas ahí del poder que implican eso. Pero no sé ustedes qué pueden comentar. Entonces, pues ya, este es el caso de esta semana. Espero que les haya gustado. Apoyen mi canal, apoyen las otras redes sociales que se las estaré poniendo por aquí. No he estado poniendo una disculpa, literalmente no hay nada en esas redes sociales. Esta semana me voy a poner a hacer cosas, es que me enfermé la semana. De hecho, por eso la voz se escucha un poco extraña. Porque ejemplo A. Porque me enfermé de la garganta y pues no podía subir video, me quedé afónico y pues fue así que
Y había hecho una grabación antes, pero como tiene el anterior nombre del canal, yo creo que la voy a volver a grabar y ya que tenga una buena edición y ya subirlo a... voy a abrir, creo que sí voy a abrir un TikTok. Todavía estoy pensándome si abrir un Facebook, pero voy a ser activo en Instagram, voy a estar en TikTok, voy a estar aquí en YouTube y probablemente también vaya a estar más activo en Blue Sky. Entonces, allá nos vemos. Y bueno, con esto ya ahora sí ya me despido. Yo soy Pam, nos vemos la siguiente semana. Aún no sé si voy a estar subiendo 1 o 2 videos a la semana. Yo creo que por ahora va a ser a 1 a la semana, porque si es mucha chamba. Me sobreestimé. Entonces a lo mejor voy a subir 1 a la semana o 2 a la semana, les estaré avisando. Ahí vemos cómo nos llevamos. Y pues ya, yo soy Pam, nos vemos en el siguiente caso. Y pues ya está. Espero que sobrevivan a este pandemonio. Hasta la próxima.